Bueno, antes de dar inicio formal a la sesión sincrónica programada, como siempre les preguntamos si autorizan la grabación para posterior consulta o los que no estuvieron puedan escuchar la grabación del encuentro. Por favor, me confirman con las reacciones o a través del micrófono. Muchas gracias, Nilsson. Me confirma, por favor, si están viendo la presentación a través del micrófono porque no los puedo ver en el chat. Sí, señor. Bueno. Muy buenas noches a todos, estimados aprendices, siendo hoy jueves 30 de mayo del 2024 a las 7:36, daremos inicio formal a este encuentro sincrónico programado. Originamos la transmisión desde la ciudad de Bogotá. Quiero brindarles una cálida bienvenida a todos, a Joseph, a Julián, a Nilsan, Oscar, Sonia Mireya, todos ustedes aprendices que ya los tenemos reconocidos, son aprendices que se han destacado por su disciplina, por la responsabilidad que han tenido frente al programa de formación. Les agradezco mucho por su presencia esta noche en este encuentro sincrónico. Quien les habla, Víctor Darío Sinisterra, soy el instructor de la competencia de comunicación. Pues antes de dar trámite y de mostrarles la agenda del día, pues un anuncio, pues como todos ustedes saben, por los distintos mensajes que les hemos estado enviando y la información que le transmitimos en la última sesión, estamos próximos a cambiar de plataforma, ya la plataforma definitiva, ya no vamos a utilizar la plataforma que estábamos utilizando Classroom, que era temporal mientras se hacía la transición desde Territorium. Ahora vamos a utilizar la plataforma Sajuna. En este momento, con el equipo de instructores, estamos preparando todo, adecuando los espacios, las sesiones en línea, los materiales de formación, las evidencias y todos los espacios para que ustedes puedan acceder sin ningún contratiempo a esta nueva plataforma, este nuevo espacio de aprendizaje. No les doy una fecha exacta, es probable que sea, yo creo que ya estamos muy adelantados en el proceso, que sea la próxima semana, entonces para que ustedes estén muy atentos en los anuncios, donde les vamos a comunicar y les vamos a transmitir dicha información. La evidencia que vamos a desarrollar esta noche tiene como título, o explicarles, se llama Mapa Mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Esta es una evidencia individual que está a cargo exclusivamente del presente servidor, es decir, del componente de comunicación, ética y cultura de paz, que es la transversal que yo oriento. Por lo que, sin más preámbulos, vamos a mirar cuál es la agenda de esta noche. En primer lugar, vamos a ver lo que tiene que ver con la presentación. Posteriormente vamos a desarrollar la contextualización. Posteriormente vamos a mirar el desarrollo del tema. Les voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste. Como cuarto punto, les voy a explicar en forma detallada en qué consiste la evidencia que ustedes deben de llevar a cabo para cumplir con los resultados de aprendizaje que se esperan ustedes alcancen con el desarrollo de la evidencia. Y como quinto punto, vamos a dejar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se les presenten. Entonces, vamos con la parte de contextualización. ¿En qué se encuentran en este momento en la formación? ¿En qué parte? Entonces, vamos a recordar que ustedes acabaron de terminar hace muy poco la segunda fase, que era la que se llamaba planeación. Ahora pasan a la tercera
fase de su proyecto formativo que tiene como nombre ejecución. Esta inició ayer, 29, es la tercera fase del programa. Recuerden que son 4 fases, ya están muy adelantados, ya superaron la fase de análisis, superaron la planeación. Obviamente sé que todos ustedes tienen evidencias pendientes de la fase, esperando que se pongan al día lo antes posible para que no tengan ningún inconveniente al final de la formación. Recordando que todos los resultados de aprendizaje deben de estar aprobados para que puedan pasar a la etapa lectiva. Entonces, más o menos en el mes de noviembre ya estamos finalizando su proceso de la etapa lectiva. Estamos a muy pocos meses, entonces la invitación es a que redoblen los esfuerzos, ya que falta muy poco para la culminación del tecnólogo. Y pues la idea de todos, no solo mía, es que ustedes alcancen el título que los acredite como tecnólogos, ya que han hecho un gran esfuerzo y se lo merecen. Entonces, en este momento nos encontramos o vamos a iniciar la actividad de proyecto 6, que es integrar los elementos del proyecto utilizando herramientas gráficas y de prototipato. Entonces, esta actividad de proyecto, recuerden que tiene 5 evidencias, termina aproximadamente en julio, y como ustedes saben, pues no solo van a haber evidencias técnicas, sino transversales, tanto del componente de la profe Melissa, de promover, también van a haber algunas evidencias de inglés, van a haber evidencias de emprendimiento y específicamente de comunicación también van a haber 2 evidencias. El resultado de aprendizaje que queremos que ustedes alcancen con el desarrollo de la evidencia es la terminada en 526-04. Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Ustedes saben que el SENA pretende brindarles una educación integral, por lo que uno de los principios fundamentales se orienta a que se genere una cultura de paz, ya que la institución es consciente de que la única forma de transformar el mundo, de tratar de hacer de este un mundo mejor, más equitativo y sobre todo en paz, es a través de la educación. Vamos a ver la evidencia de desempeño, mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años, que es la evidencia de la actividad de proyecto 6, actividad de aprendizaje 5 y la evidencia 1. La evidencia está montada en Classroom, creo que falta en la ficha 15, pero es muy probable, esta noche igual queda ya montada en las 2 fichas, es muy probable que, como les dije anteriormente, como próximamente abrimos a Juna, es probable que ya la tengan que subir allí, a menos que pues lo hagan en estos días. Igual la invitación es que no se atrasen en las evidencias, sobre todo en estas transversales que pues, todas tienen su importancia, pero ustedes saben que las evidencias técnicas a veces son un poco más complejas, entonces siempre les hago la invitación de que para que vayan chuleando evidencias, vayan desarrollando este tipo de evidencias que no son tan complejas y que son importantes para su proyecto formativo. Entonces, la idea es que primero vamos a ver qué es un mapa mental. Después les voy a explicar a grandes rasgos el tema del conflicto en Colombia, aunque la idea es que ustedes lean el material de estudio y todo lo que aporta esto, también que consulten fuentes externas para complementar la información. Entonces vamos a iniciar con el tercer punto, que es el desarrollo del tema. Entonces vamos a ver una frase de Benjamin Franklin, que dice así: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, esta frase pues es muy diciente.
Tengan en cuenta que muchos de los temas que ustedes han visto en su colegio desde niños, muy probablemente ya los han olvidado, incluso también algunos temas que nosotros los instructores les hemos explicado en pasadas sesiones, puede que ya también los hayan olvidado, que no los tengan presentes en este momento. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden que la única forma de obtener un aprendizaje realmente significativo es que se apropien e interioricen lo que ustedes han aprendido. Es decir, que se involucren, que participen en esa construcción de su conocimiento. Por eso, para el desarrollo de esta evidencia, se plantea la construcción de un mapa mental, para que ustedes no solo desarrollen la evidencia por cumplir con una nota, sino que se apropien de los conocimientos adquiridos. Y eso lo logran a través de un mapa mental, que como su nombre lo indica, es una representación gráfica de un tema en el que usan colores, imágenes, para explicar en este caso un tema que es sobre los hitos del conflicto armado en Colombia, pero no en una forma esquemática, muy rígida o muy aburrida, de pronto como, tal vez como un resumen o una explicación científica o un artículo científico, sino que la idea es que lo hagamos de una forma visualmente atractiva. Miren esta imagen, por ejemplo. Hagan de cuenta que el mapa mental es como una red de neuronas, como las que ustedes están viendo en este momento, las cuales están unidas o interconectadas, igual que se conectan las ideas en nuestro cerebro. Por eso es que se dice mapa mental, porque nuestro cerebro lo que hace es aprender información mediante conexiones, tales como las que vemos en los mapas mentales. De allí su importancia, ya que estos mapas nos permiten conectar los dos hemisferios del cerebro, tanto el izquierdo como el derecho. La idea es que como hacemos con los mapas mentales, los conocimientos adquiridos, como les dije anteriormente, no se nos olviden tan fácilmente, ya que la información llega a nuestro cerebro de una forma ingeniosa, creativa y perdurable. Por lo que vamos a ver específicamente ahora qué es un mapa mental. Entonces recuerden que los mapas mentales son representaciones gráficas de temas o conceptos que ayudan a las personas a organizar la información en un espacio definido. Entonces, en pocas palabras, son como una especie de esquemas o herramientas que son muy útiles para la educación, ya que nos permiten comprender un tema o concepto en una forma, como les dije anteriormente, práctica, entretenida, visualmente llamativa, y que la información se encuentra resumida y sintetizada, que cualquier persona sin necesidad de leer un texto largo puede entender qué es lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, les voy a explicar los pasos principales que deben de tener en cuenta para llevar a cabo un mapa mental. Entonces, lo primero es localizar la idea principal del tema o pregunta de enfoque. Bueno, entonces vamos a partir de la base que tenemos la hoja en blanco para hacer la evidencia o para hacer cualquier mapa mental que ustedes les pongan. Entonces lo primero que vamos a hacer es que en la parte del centro vamos a identificar cuál es exactamente el tema sobre el que desarrollaremos el mapa mental. La idea es que este sea el punto de partida donde nazcan el resto de ideas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un mapa mental sobre un mapa mental. Entonces, la idea es que lo primero que hagan es colocar la idea principal acompañada de una imagen que causa impacto en el lector y que con solo ver esa imagen ya sabe cuál va a ser el tema del mismo, como la imagen que ustedes están viendo en la diapositiva. Si ustedes ven esto en el centro, saben que vamos a hacer un mapa mental sobre mapas mentales, que pela la redundancia. Entonces,
ese es lo primero que ustedes deben de hacer. Colocar la idea principal en el centro. ¿Qué vamos a hacer en el segundo punto? Vamos a identificar las características del contenido central. Entonces, una vez que nosotros identificamos el tema central, bueno, acá en el ejemplo, pues vamos a cambiar de tema. Digamos que el tema central es una reunión. Entonces, una vez que ustedes identifiquen cuál es el tema central, la idea es que ustedes identifiquen cuáles son los subtemas. Es decir, aquellos aspectos generales que brindarán información complementaria sobre el tema. Entonces, para identificar esos subtemas, la idea es que ustedes previamente hagan como una lluvia de ideas y que miren por acá, esto me sirve, esto no me sirve, y así puedan tener las ideas claras que van a colocar dentro del mapa. Por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo en este momento, el tema es la planificación de una reunión. Por ende, entonces, el primer tema que eligió el autor de ese mapa mental es cuándo vamos a hacer esa reunión. Segundo, ¿dónde? Recuerden que esto va como las agujas del reloj. Entonces, el tema principal por lo general es el que está en el costado derecho, igual como giran las agujas del reloj. Entonces, él considera que el cuándo es lo más importante, segundo el dónde, tercero el quién, el material, los asuntos y los objetivos. Ese es el segundo paso que ustedes deben de hacer para llevar a cabo un mapa mental. El tercer paso es desglosar los subtemas. Es decir, una vez que ya contamos con los subtemas, la idea es añadir otras ideas que conecten con ellas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, ya tenemos el tema central que es la planificación de una reunión. Ya tenemos el subtema que es el cuándo. Entonces, la idea es que ustedes vayan ramificando. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces, cuando hablamos del cuándo, es muy importante definir la fecha, la hora y la duración. Entonces, esa es la idea que ustedes deben de hacer como tercer punto. No pierdan de vista que la idea principal de un mapa mental es simplificar. Por lo que es muy importante que no coloquen textos muy largos. La idea es que sean concisos, precisos y, como dice el pollo, vayan al grano. Entonces, he visto en las evidencias anteriores que me han enviado de otros programas que colocan textos largos. Recuerden que la idea no es un resumen. Ustedes van a explicar una temática, la idea es 2, 3 palabras o frases cortas, pero nunca hacer ni un párrafo, porque ya no cumpliría el objetivo de un mapa mental. Entonces, la idea es que ustedes coloquen exactamente los puntos que van a desarrollar durante el mapa. Otro punto importante es agregar ilustraciones. Hay un viejo y conocido refrán, como dice el Chapulín Colorado, que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues bien, en los mapas mentales esto no es una excepción, es la regla. Entonces es importante que ustedes siempre o en la medida de lo posible agreguen imágenes para complementar la información. No coloquen, obviamente el texto es importante, pero fundamental las imágenes. Mientras más puedan añadir, le dará más sentido y claridad a la representación o al tema que ustedes quieren transmitir. Entonces recuerden que deben de colocar fotos, imágenes y que sean claras, que sean fácilmente identificables, porque a veces colocan fotos que no se sabe si es un avión o una cama o un helicóptero, entonces la idea es que sean claramente identificables. Entonces vamos aquí, por ejemplo, unos ejemplos de mapa mental. Este, por ejemplo, es sobre las leyes de los mapas mentales. Entonces, recuerden que la idea principal va en el centro. Entonces, pues preferiblemente acompañada de una imagen. La idea también es utilizar colores
y que cada subtema esté con un color distinto. Entonces, él, por ejemplo, en los subtemas colocó papel, imágenes, palabras, ramas, y miren que el papel lo hizo como un anaranjado, las imágenes en amarillo, las palabras en verde, las ramas en azul, y también lo desglosó esos subtemas, por ejemplo, el papel. Entonces, ¿qué papel utilizan? Sin cuadrícula. La idea es que el mapa mental lo coloquen horizontal para que se despliegue la información más fácilmente, que si lo colocan vertical es muy complicado de poderlo visualizar y que ustedes puedan hacer las ramificaciones con mayor facilidad. Bueno, aquí ahí les puse el ejemplo, pero pues también para que ustedes vean los errores. Hay un error, por ejemplo, bueno, hay varios. En cuanto a la netiqueta, el autor de este mapa colocó todas las palabras con mayúsculas sostenidas. De acuerdo a la netiqueta que les he dicho en algunas evidencias, les he subrayado ese tema. No es recomendable escribir todas las palabras con mayúsculas sostenidas porque dan la impresión de estar gritando. Entonces, y visualmente no se ve bien. Entonces, este es un error que hay en este mapa. También es importante que ustedes revisen detalladamente la ortografía. Por ejemplo, en este mapa hay varias palabras que tienen tilde y que no lo colocaron. Por ejemplo, énfasis, imágenes, lleva tilde en la A, énfasis lleva tilde en la A porque es en la E, perdón, es una palabra esdrújula y así. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta estos elementos. Vamos a ver rápidamente otro ejemplo. En este caso es sobre los continentes. Recuerden que es muy importante sintetizar el contenido. Entonces, por ejemplo, acá mencionan una o dos palabras máximo en cada primer subtema y como lo desglosó, también colocan pocas palabras en esas ramificaciones que ustedes ven. Otro punto importante es que se aseguren que que el tema central se haya comprendido. Entonces, yo les recomiendo que le digan a un familiar o a algún amigo o a alguien antes de enviarlo que si se entiende, si les dice que sí, entonces el mapa mental cumplió el objetivo. Es decir, que cualquier persona sin necesidad de ser un experto en la materia, por ejemplo, el mapa que ustedes van a construir sobre los hitos del conflicto armado en Colombia, cualquier persona que vea ese mapa que ustedes elaboraron, lo entienda y entienda cuáles son los principales hechos relacionados con esta etapa de la historia de Colombia. Hay varias aplicaciones en las que ustedes pueden llevar a cabo estos mapas mentales. Más adelante, cuando les explique la evidencia, les voy a mostrar el anexo de la misma y allí pues les mostramos diferentes aplicaciones o programas donde ustedes pueden realizar este mapa mental. Ustedes pueden escoger las que están ahí, pueden escoger otras, por ejemplo, allí en ese anexo no está Canva. Lo que les digo de las imágenes y los colores, algunas aplicaciones que están allí no lo hacen. Es como para que ustedes tengan claridad sobre cómo hacerlo. No se preocupen que si escogen una aplicación que no tenga lo de los colores y eso, que vayan a sacar mala nota, no. Pero en lo posible, pues ya saben cómo hacerlo, cómo construirlo y pues traten de utilizar los elementos anteriormente expuestos. Bueno, ahora vamos a ver el tema sobre el que ustedes tienen que llevar a cabo el mapa mental. Se trata de los hitos del conflicto armado en Colombia durante los últimos 50 años. Les voy a explicar así como de manera resumida algunos brochazos sobre este tema. La idea pues es no hacer la sesión muy larga, pero la idea es que ustedes lean, como les dije al principio,
lean detenidamente el material de estudio que está en la plataforma, ya que allí se encuentra como la información más específica y más resumida sobre el tema, que esta obviamente les va a servir de insumo para el desarrollo de la evidencia. Asimismo, también que consulten fuentes externas de información, obviamente fuentes confiables de información como la biblioteca del SENA, como buscadores como Excielo, etcétera, no páginas web o sitios web como el Rincón del Vago o otras que encuentran la información de que han hecho otros aprendices de la tecnología, sino que obviamente ustedes ya saben que las evidencias deben de ser de autoría propia. Entonces, vamos con el tema. El origen del conflicto armado en Colombia va mucho más allá de lo que vemos hoy en día, por ejemplo, con la imagen que estamos viendo, y que ustedes ya saben quiénes son, las polémicas que existen hoy en día entre petristas, uribistas, que vemos tanto en los medios de comunicación como a veces en la calle o con las personas con los que nos relacionamos. Está como muy polarizada la situación política del país. Entonces, entre los líderes de izquierda, entre el líder de derecha, en este caso Petro o Uribe, que son los que representan a grandes rasgos, pues estas dos corrientes políticas. El origen de este conflicto va mucho más allá de estos dos personajes que estamos viendo. Tampoco inició el conflicto en los años 60, por ejemplo, con los movimientos insurgentes que iniciaron cuando un grupo de campesinos, como los que vemos en la imagen, fueron desplazados por la violencia y se organizaron para combatir con el Estado. ¿Por qué combatieron? Porque se consideraban que estaban abandonados socialmente, que el Estado no hacía presencia en sus territorios, se sentía el total abandono, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades para ejercer la democracia. Entonces dijeron, nos vamos a estar en armas, a rebelarnos, incluso algunos de ellos patrocinados por el mismo gobierno. Entonces surgieron esos grupos rebeldes entre los que encontramos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional. Recuerden que tampoco inició el conflicto allá. El origen del conflicto armado en Colombia se remonta un poco más allá. El conflicto proviene de la violencia entre liberales y conservadores que data desde el siglo XIX y más o menos va hasta el Frente Nacional. Ya les voy a explicar qué consistía lo del Frente Nacional, que se dio entre 1958 y 1978. Es un periodo de 20 años en el que se dio el Frente Nacional. Hay un fragmento de una canción colombiana que nos recrea ese momento de nuestra historia. Entonces, vamos a escuchar un corto pedazo, no vamos a escuchar toda la canción para identificar esa parte que les estoy diciendo. ¿Trader ya sabe de la ola de regalos de Binomo? Recargue su cuenta con una suma. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mamá, arriba tan descansando. Nunca me dijiste, me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis
taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron mal. Bueno, no sé si han escuchado, es una canción colombiana muy famosa, muy bonita, pero que la pongo acá de contexto. Dice, sobre todo la parte que están leyendo, me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales, dice la canción. Entonces recuerden, ustedes ya saben que los godos eran los conservadores y que tenían un conflicto desde el siglo anterior. Entonces, ustedes han escuchado las historias de sus padres o de las personas mayores que en ese tiempo, incluso por portar una camiseta del otro bando, no podía uno portar una camiseta roja o una camiseta azul o una pañoleta o algún distintivo, ya que si te encontrabas de pronto con seguidores del otro bando, corrías el riesgo de ser asesinado. Algo así o algo parecido con lo que ocurre ahora con el fútbol, que por uno portar una camiseta de un equipo contrario, pues sobre todo en Bogotá, en Cali, en Medellín, también corre uno el riesgo de ser atacado, obviamente no tan, no la magnitud de lo que sucedía en esa época, pues, sí lo agreden a uno y han habido casos, sobre todo antiguamente, donde han habido personas asesinadas, pero en esa época que les estoy hablando del enfrentamiento de liberales y conservadores era una situación muy común y miles de personas murieron por ese hecho. Entonces, el hecho más determinante de estos enfrentamientos entre conservadores y liberales ocurrió en 1948, cuando mataron al candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Allí ocurrió un evento muy famoso que se conoce como el Bogotazo. Entonces, en esa época fue un caos total ese asesinato que cometieron. Se produjo miles de hechos lamentables. En todo el país ocurrieron choques salvajes, miles de muertos, de heridos. Primero inició en Bogotá cuando se enteraron que Gaitán fue asesinado y luego se amplió a todo el país porque pues, la gente estaba realmente furiosa y pues querían como venganza. Entonces se convirtió en un conflicto sangriento que duró varios años. Entonces, para evitar que continuaran esos hechos, para evitar que se produjeran tantos muertos, en la época del gobierno de esa época decide crear el llamado Frente Nacional, que como les dije fue desde 1958 hasta 1974. ¿Qué es eso del Frente Nacional? Pues, ¿qué hicieron? Los hicieron un acuerdo, los partidos liberal y conservador, para dividirse el poder durante 16 años, con el fin de pacificar el país. También lo que hicieron fue intentar restaurar, como dice la diapositiva, la democracia en Colombia. ¿Por qué? En esa época, el general Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, dio un golpe de Estado, es decir, se tomó el poder por la fuerza. Entonces, los partidos, tanto liberal como conservador, se unieron y lograron que renunciara, organizaron un paro, así como el que hubo hace unos años en el país, alborotaron las instituciones, entonces el tipo no le quedó otra alternativa que renunciar. Entonces, allí fue cuando hicieron lo del Frente Nacional para alternarse el poder durante esos años. Entonces, primero 4 años gobernaban los liberales, no habían elecciones, sino que le toca a los liberales, después a los siguientes 4 años los conservadores, y así para evitar que se mataran entre sí por mirar a ver quién obtenía el poder. Ya sabían que en un tiempo iba a ser los conservadores, en el otro los liberales, entonces con eso intentaron disminuir la violencia en nuestro país. Si acabó la violencia con esa medida,
No. Desde entonces se han presentado una serie de hechos determinantes también, por así decirlo, en nuestro país. Siguen ocurriendo algunos conflictos y algunos de ellos, pues vamos a verlos o hitos históricos de violencia, por llamarlo de alguna forma, siguieron ocurriendo en nuestro país y fueron determinantes en nuestra historia. Estos hitos los vamos a resumir en el siguiente video que les voy a mostrar. En nuestra primera entrega nos hicimos una pregunta, Malú. ¿Cómo llegamos al presente que estamos viviendo? Para construir una sociedad distinta es necesario saber qué terreno hemos pisado. Empecemos con una mirada muy rápida de nuestra historia, de nuestras frustraciones y de nuestros proyectos fallidos que nos han limitado la posibilidad de construir un país para todos. Aquí no está la historia completa, solo algunos hitos que nos permiten mirarnos hacia atrás. 1810. 8 guerras vivió el país tras la independencia de Colombia en 1810, por no ponerse de acuerdo con un modelo de nación, hasta que llegó la más cruel de todas las guerras. La Guerra de los 1000 días, 1889-1902. El liberalismo radical enfrentó a los conservadores en el poder, 100.000 muertos. 1930, los liberales recuperan el poder y se desata la persecución contra los conservadores. 1946. Los conservadores recuperan el poder y se desata la persecución contra los liberales. 9 de abril de 1948. Es asesinado en Bogotá el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. La llamada época de la violencia deja 300.000 muertos. 1953. Los jerarcas de los partidos ponen en el poder a un militar, Gustavo Rojas Pinilla, y los mismos partidos lo derrocan 4 años después para rotarse del poder con el llamado Frente Nacional. 1964. De las guerrillas liberales nace la guerrilla de las FARC. 1981. Los narcos del cartel de Medellín crean el primer grupo paramilitar. El narcotráfico invade todas las esferas de la sociedad y penetra como forma de financiamiento en los grupos armados ilegales. 1958, 2018, 215.005 civiles murieron según el Centro de Memoria Histórica. Responsables: paramilitarismo, guerrilla y agentes del Estado. 24 de noviembre de 2016. Se firma el acuerdo de paz definitivo entre las FARC y el gobierno. 2021. Se cumplen 5 años de la firma de ese acuerdo y aún estamos buscando el rumbo. Bueno, estos son los hitos históricos que, como les dije, aquí vemos algunos. En el material de estudio van a ver más distintos acuerdos, porque no solo se firmó el Acuerdo de La Habana, es que ustedes coloquen todos esos hechos representativos de la historia de nuestro país y los coloquen, los agreguen en el mapa mental que ustedes deben de desarrollar. Bueno, continuando. Bueno, luego de este largo camino, que desafortunadamente no ha llegado a su fin, quisiéramos un final feliz, como aquellos cuentos de hadas donde nos dicen que los protagonistas vivieron felices para siempre. Ese final soñado que nos gustaría, aunque no que dijeran eso, sino y vivieron los colombianos en paz para siempre, pues hasta ahora desafortunadamente no lo hemos logrado. Estamos en ese proceso, estamos en ese camino. El último hito histórico que se produjo, como vieron en el video, es la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional, que si bien ha sido un avance importante, no ha logrado aún una paz estable y duradera. ¿Cómo se logra? Partiendo desde, pues, ya después de mirar todas el contexto y las alternativas, nos hemos dado cuenta que es muy difícil erradicar el conflicto, que hay que partir como desde la base. Por eso, instituciones como el SENA se dieron cuenta que si queremos realmente construir una cultura de paz, es necesario iniciar el proceso desde la raíz, es decir, concientizando tanto a los niños como a los jóvenes como ustedes de que la paz es responsabilidad de todos.
por lo que es importante que ustedes conozcan los orígenes del conflicto, esos hitos del conflicto armado en Colombia, ya que como dice un viejo y conocido adagio popular, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Dicha iniciativa también la promueve la ONU, quien contempla en su punto número 1 que es necesario promover una cultura de paz por medio de la educación. Ese es el fin de la ONU y de las instituciones como el SENA, que quieren que ustedes se concienticen sobre este tema. Vamos con el cuarto punto, que es el desarrollo de la evidencia. Entonces vamos a explicarles rápidamente en qué consiste. La evidencia se llama Mapa Mental, Hitos del Conflicto Armado en Colombia. Recuerden que es la actividad de proyecto 6, actividad de aprendizaje 5, evidencia 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo 4. Ser agente de cambio. Entonces, ustedes miran el material de estudio, allí va a haber un material o un PDF que se llama Ser agente de cambio, lo leen y posteriormente deben de llevar a cabo el mapa mental. Entonces vamos a seguir leyendo. Esta actividad consiste en realizar un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. El objetivo es reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. A continuación, se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforman la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo, tal y está la codificación. Entonces, ya saben que ustedes tienen que desarrollar un mapa mental entre los lineamientos generales que deben de tener en cuenta para la entrega de la evidencia. Ya saben que es individual, yo sé que ya grupos desafortunadamente no hay en la formación. Deben de entregar el mapa mental elaborado en PDF, una vez que lo hagan, subirlo a PDF y subirlo al espacio correspondiente. Entonces, allí nos hablaban de un anexo. Entonces, cuando ustedes entren a la evidencia, bien sea en Classroom o bien sea en Sajuna, van a encontrar un anexo. Allí les van a explicar el paso a paso de lo que deben de hacer y de lo que les he explicado antes. En primer lugar, dice guía para la elaboración de mapa mental, los hitos más importantes del conflicto armado en Colombia. Entonces, en primer lugar, hacen como una contextualización de que Colombia ha sufrido durante los últimos 60 años. Posteriormente, les explican cuál es la definición de un mapa mental, que ya les expliqué, cuáles son los elementos que componen el mapa mental, el contenido central, las palabras clave, las ramas y bifurcaciones, los dibujos, las nubes, todo lo que les expliqué anteriormente. Les explican también los pasos para elaborar el mapa mental, que también se los expliqué durante la sesión. Entonces, primero definir el contenido, identificar las características, jerarquizar las ideas, unir asociaciones, ampliar hacia afuera, ubicar imágenes, diseñar nodos. Y les dan algunas recomendaciones. Entonces, aquí están las recomendaciones, que coloquen imágenes para reforzar el concepto. Todo lo que les dije anteriormente, por si no les queda claro, aquí está en forma resumida y detallada. Aquí al final está lo que les explicaba, las herramientas digitales que pueden utilizar para hacer el mapa mental. Entonces hablamos de IminMap. Y acá está el link, que solo es darle clic y allí les aparece, los manda de una vez a la página donde pueden elaborar su mapa mental, o la herramienta o la aplicación. Ayoa, MindNote, Concord, MindMeister, todas esas aplicaciones les pueden servir, o herramientas digitales les pueden servir para elaborar el mapa. Aquí les dan 5, 6, pero como les dije, hay muchísimas más que ustedes pueden encontrar en línea, entre ellas Canva, que es una herramienta
muy intuitiva y muy fácil de utilizar, que pues personalmente pues me gusta usarlo, aunque ustedes como desarrolladores multimedia y web también han visto o conocen otras aplicaciones. Pues no hay límites, la idea es que traten de hacerlo cumpliendo con los lineamientos anteriormente mencionados. También les presentan en este anexo el ejemplo del mapa mental. Eso es lo que encuentran en el anexo, que como les dije, es el documento muy claro del paso a paso de lo que deben de realizar. Y recuerden que ustedes encuentran el paso a paso o toda la información la encuentran en la guía de aprendizaje 6, que la van a encontrar tanto en Classroom como en la plataforma Sajuna. Entonces ustedes buscan la actividad que es la primera de esta actividad de proyecto 6 y aquí les explican qué es lo que deben de hacer, que es básicamente lo que les acabo de explicar. Pues acá no está tan definido como en el anexo, pero pues ustedes ya saben qué es lo que deben de realizar. La invitación es para que no se les olvide. Igual yo ahorita al finalizar la sesión les voy a compartir todos los materiales para que no tengan ninguna dificultad a la hora de llevar a cabo la evidencia. Entonces, creo que eso ya sería todo. Vamos a pasar al último punto, que hace referencia a las dudas e inquietudes que tengan. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. Y los escucho, por favor levantan la mano, por favor escriben en el chat si tienen alguna duda o inquietud frente al desarrollo de la evidencia o frente al proceso formativo. Con mucho gusto estoy atentos a colaborarles. Joseph, Julián, Nilsan, Sonia, Elsa, Diana, Vanessa. Hace rato no veía a Diana, Vanessa. ¿Cómo estás, Diana? Oscar Andrés. Dices ninguna, no es muy clara la información. Para mí también fue clara la información, profe. Muy amable, Sonia, muchas gracias. Y chévere que participen. En la última sesión solo tuvimos, gracias Nilsa, solo tuvimos 3 aprendices y la verdad es muy triste porque uno prepara todo el tema y se esfuerza por hacer algo que ustedes disfruten y a veces asisten muy pocos. Entonces la idea es que sigan así, que hagan ese último esfuerzo. Ya estamos terminando y por favor no desfallezcan, muchachos. Joseph, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, instructor. ¿Cómo está? Bien, ¿Sí me Joseph, escucha? muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, te escucho perfectamente, Joseph. Con respecto al tema de la evidencia, todo está claro. Lo que sí tengo que agregar es que lamentablemente el conflicto armado es un tema que, al ser de odio, es bastante difícil de erradicar, ya que las guerras de odio siempre se transmiten de generación en generación y eso ya va más en parte a la educación de los jóvenes, principalmente, ya que el odio se transmite tan fácilmente, o sea, una persona nunca nace con odio, simplemente tú le dices, oye, no, tú, eso está mal, a otra persona que piensa diferente está mal, y automáticamente le va a empezar a odiar. Eso es muy difícil dejar de odiar algo que tú odias, o sea, valga la redundancia. Ujú, Y es muy lamentable los hechos de, por lo menos, que está pasando actualmente en el Cauca, que, ujú, bueno, por lo menos yo vivo pues cerca del Cauca, pues no, como una hora y media, y por lo menos esta mañana hubo mucha actividad de helicópteros, ya que en la ciudad donde vivo pues hay un fuerte militar y sí hubo bastante presencia de las aeronaves. También he visto los videos de los helicópteros pues disparando a las guerrillas y no solo en eso, sino que también en todas partes, o sea, siempre hay o sea, una guerra de odio, siempre es lo peor que puede haber, ya que es indiscriminado. ujú.
Sí, muy interesante la reflexión, Joseph, y muy chévere que participes, que no solo sea uno el que hable. Pues no les puse ninguna actividad. A mí me gusta ponerles algún juego o alguna actividad interactiva porque a veces para 2 o 3 personas es difícil. Bueno, con respecto a lo que dice Joseph, muy interesante la reflexión. Me gustaría saber tú en qué ciudad vives. En Palmira, Valle del Cauca. Ah, en Palmira, Valle, sí, estás muy cerca al Cauca. Casi todos los días se escuchan noticias sobre atentados, sobre guerrilleros en ese, sobre todo en los municipios del Cauca. Es lamentable la situación tal como tú estás diciendo, pero yo siento que hay esperanza, porque si no, no habría, o sea, el mundo se basa también en la posibilidad, en creer en algo, en tener sueños y esperanzas, y pienso yo que hay que como cada uno aportar su grano de arena para mirar si podemos cambiar la situación del país. Sé que la situación de odio que tú mencionas es difícil y que se hereda de generación en generación, pero estoy seguro de que si nosotros desde nuestro rol aportamos para esa mejor construcción de la sociedad, algún día, tengo fe que algún día lo vamos a lograr. Igual es difícil, pero siempre hay que tener fe. Muchas gracias, Joseph, por la reflexión. Gracias a usted, instructor, por el tiempo y pues sí, aunque también el problema no es tanto el odio, porque sino que es más el desinterés de la mayoría de las personas, ya que yo me acuerdo que en el colegio me tocó hacer una exposición sobre el conflicto armado y la indiferencia del 90% del salón fue abrumadora y eso es algo lamentable, de que los que no viven el conflicto son los Ujú, que más, o sea, los que no les importa nada. ujú. Sí, exacto. A mí me sorprendió, por ejemplo, bueno, no sé si hay alguno acá que opina lo contrario, cuando hicieron lo del plebiscito para mirar lo del proceso de paz, si estaban o no de acuerdo con el proceso y que ganara el no. Eh, las personas que sufren el conflicto, las víctimas son las que están más expuestas y las que conocen realmente la problemática. Uno de alguna forma se ve afectado, pero no en la medida en que lo hacen las personas que, por ejemplo, viven en el Cauca, lo que tú estás diciendo. Y es un poco también de empatía, no ponerse en el lugar del otro y no ver el sufrimiento, que si no me afecta directamente a mí, si no me secuestran a mi mamá o a mi papá, no es tan importante. Entonces, pues no sé, también es un asunto como de reflexión, pero pues cada uno tiene su opinión y las opiniones son respetables si no se trata de un asunto de izquierda o de derecha, sino que pues construir y remar entre todos para mirar cómo hacemos para cambiar la situación. Bueno, siendo las 8:27, muchachos, muchas gracias Joseph, muchas gracias Julián, excelente, Nilson, Sonia Mirella, Elsa Joana, Diana Vanessa, Oscar Andrés. Les agradezco mucho, infinitamente, por la asistencia a la sesión en línea de esta noche. Les deseo una feliz noche y les agradezco por el privilegio de su tiempo. Nos vemos en la siguiente sesión. Dios los bendiga. Muchas Gracias, gracias, instructor. instructor. Buenas noches. Gracias, instructor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, instructor. Feliz noche. Feliz noche.